Bueno, no, un poco, a ver, en primer lugar, saludar al panel. Es un panel espectacular, digamos, de compañeros que son docentes, pero que también, o sea, nosotros un poco los traemos también, tanto que fueron estudiantes y como estudiantes dieron una lucha importantísima en su momento, un poco la idea que nos transmitan esa experiencia. Enmarcado en esto que, bueno, que decía Meli, ¿no? Que hacemos esta charla, este conversatorio como la última actividad de esta campaña de Mayo Rebelde, que arrancamos a principio de mes, porque lo que veíamos es, digamos, una dinámica que se empieza a vivir en Argentina y en el mundo, de, como decía Melina, de un ascenso de la juventud, del movimiento estudiantil particularmente a nivel mundial, y que encima nosotros acá en Argentina, como parte de ese fenómeno, veníamos de una movilización masiva el 23 de abril, y bueno, y se nos plantea, bueno, ¿cómo le damos continuidad a esta lucha? ¿Cómo le damos continuidad a este proceso que empezó a surgir desde el estudiantado? No solamente en defensa de la educación pública, sino por un montón de causas de las cuales el estudiantado siempre ha sido históricamente solidario. Estamos en un contexto, o sea, ¿por qué reivindicamos? ¿Por qué mayo? Bueno, porque mayo ha sido un mes donde por casualidad coincidieron muchas luchas obreros estudiantiles, el cordobazo, el mayo francés, grandes gestas, como decían recién, obreros estudiantiles que tuvieron consecuencias importantísimas en la política de su momento, incluso en el legado que han dejado, que no fueron aislados, sino que se enmarcaron en un proceso de ascenso de la lucha de clases a nivel mundial. O sea, no fue solamente en Francia y acá en Córdoba, sino que fue en Praga, incluso contra el estalinismo, que recién nombraban, fue en México, fue en un montón de países de Europa. Fue todo un proceso, digamos, que tuvo en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, contra la guerra imperialista, contra el pueblo vietnamita. Bueno, todo ese proceso, digamos, de ascenso de lucha de clases, con huelgas, con un montón de esto que decíamos, de unidad entre los obreros y los estudiantes, donde la novedad fue que el estudiantado irrumpió por primera vez como un actor político específico de lucha de clases, con un rol a cumplir que se complementa con el rol, digamos, de la clase obrera en su lucha, ¿no?, por su emancipación, contra su patronal, contra el capitalismo. Bueno, en ese marco lo que vemos hoy es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa hay un montón de universidades tomadas, o con acampes, contra el genocidio que está llevando hoy la entidad sionista de Israel contra el pueblo palestino. Hoy hay un genocidio que está llevando a cabo y los estudiantes, la respuesta que tienen es recuperar esos métodos históricos que se aplicaron en su momento, la década del 60, y ocupar las facultades. Por ejemplo, un ejemplo sintomático de esto, que digamos, que da cuenta, digamos, de la profundidad de esta ligazón histórica, de esta experiencia que se retoma, es, por ejemplo, hay un hall en la Universidad de Harvard que se llama el Hamilton Hall, que bueno, que en la década del 68, cuando en las protestas contra Vietnam, fue renombrado como Malcolm X Hall, justamente por el revolucionario del movimiento de liberación negra en Estados Unidos. Y bueno, y hoy los estudiantes lo rebautizan Hind Hall por Hind, una niña de 6 años, palestina, que fue asesinada por las fuerzas de ocupación de Israel. Bueno, eso da cuenta un poco de la ligazón que se vive y cómo se retoman explícitamente los compañeros de esa experiencia. Y bueno, un poco por qué lo retomamos, no solamente para hacer solidarizarnos o reivindicarnos en abstracto, sino porque queremos replicar ese ejemplo. Por acá en Argentina tenemos una pelea específica real contra el gobierno de Javier Milei, que es un gobierno que desde que asumió, nosotros de Nuevo Más lo dijimos, apenas asumió, le venía a declarar la guerra a los trabajadores. Y desde el primer momento de Nuevo Más, junto con el activismo y junto con otras fuerzas de la izquierda, estuvimos impulsando acciones contra este gobierno que desde el minuto 1 se planteó destruir las condiciones de los trabajadores y particularmente la universidad, de financiarla, vaciarla, ahogarla presupuestariamente en un proceso, porque obviamente la universidad pública no está dentro de la concepción del gobierno de un modelo de país. Y en ese marco el gobierno se la jugó a cagar en la universidad. Bueno, ante eso nosotros alertamos, hicimos una serie de acciones, hicimos ruidazos, hicimos asambleas, y bueno, culminamos con una movilización masiva el 23 de abril. Un poco lo que nos interesa hacer acá es retomar la tradición del mayo francés, retomar la tradición del cordobazo, y retomar la lucha de los estudiantes de Estados Unidos para ver cómo podemos aplicar, cómo podemos dar nuestra lucha acá en Argentina contra este gobierno, que encima tiene una relación, digamos, con lo que pasa, porque no es que, por ejemplo, una cosa que pasa mucho
discutiendo con fuerzas políticas, por ejemplo, ligadas al peronismo, ¿no? Que Palestina está lejos, que Palestina no importa, y Palestina es la causa de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque la causa de Palestina es la causa de los derechos humanos, que no puede ser invisibilizada, no por una cuestión moral, sino porque, por ejemplo, acá, el gobierno de Milei es el principal aliado de Netanyahu, el genocida de Israel a nivel internacional. Entonces, aceptar una derrota al gobierno de Milei implica también dejarse un aliado, o debilitar un aliado, del gobierno que está haciendo una campaña de genocidio contra los palestinos. Entonces, es importante en ese sentido ligar la lucha para nosotros. Y en ese marco lo que queremos retomar de la lucha del Mayo francés, de la lucha del Cordobazo, es que se constituyó el estudiantado como un sujeto político que justamente peleaba por sus derechos, y no solamente por sus reclamos sectoriales de estudiantes, sino por los derechos de todos, digamos, por los derechos de los trabajadores. Por eso se unificaban las asambleas, por eso los estudiantes de Córdoba movilizaron desde el barrio Clínica junto con los estudiantes, junto con los obreros que salían de las fábricas, y eso logró que al año siguiente cayera el gobierno de Onganía, justamente por la fuerza que tuvo la unidad estudiantil en el Cordobazo. Entonces, un poco lo que nos interesa hacer con esta charla es aprovechar, digamos, que es una instancia de reflexión para discutir, cómo seguimos esta pelea que arrancamos, digamos, a principio de año contra el gobierno de Milei y que llegó, digamos, a un punto de inflexión con la movilización del 23 de abril. Un poco nos importa analizar los alcances y los límites de esa movilización. Los alcances, para nosotros de Yabasta, consideramos que en primer lugar fue que 1 millón de personas se movilizaron contra el gobierno de Milei, acá, digamos, en la capital, en Buenos Aires, y también en todos los pueblos y ciudades del país, que sectores, digamos, que en su momento probablemente hayan votado a Milei, empezaron a hacer una experiencia con este gobierno, empezaron a cuestionar, digamos, porque tocó el gobierno una fibra muy sensible de la sociedad, que es la educación pública. Y ante esa movilización tan histórica, como un montón de acá participamos y vivimos realmente como histórica, el gobierno tuvo que, primero, sentarse a negociar, tuvo que recular en su política de intransigencia contra la educación pública. Y eso, dio un aumento presupuestario que para nosotros es completamente insuficiente, que además deja abierta una problemática muy importante, que es la paritaria docente, que el gobierno ahí no la quiere tratar, y eso, digamos, es uno de los reclamos también por lo que movilizamos el 23 de abril. Entonces, da cuenta que es un gobierno que no puede dar concesiones, que no está en su programa de gobierno dar concesiones. Ahora, cuando se lo pone contra la pared con la movilización popular, da cuenta de que es un gobierno que empieza a recular. Ahora, esos son, digamos, el sentido de los alcances de la movilización. ¿Cuáles son los límites? Los límites de la movilización del 23 de abril, en primer lugar, es que no tuvo continuidad. O sea, después de la movilización del 23 de abril no siguieron habiendo movilizaciones, o procesos de clases públicas, o asambleas. Y eso tiene que ver para nosotros con que el movimiento estudiantil, si bien fue el que le aportó la masividad, el que nutrió esa movilización, el que le aportó no solamente masividad, sino dinámica, vida a esa movilización, no fue el que la dirigió. Fue una movilización y un proceso dirigido por los rectores, por las gestiones universitarias. Esas gestiones tienen una política de negociar con el gobierno, no tienen una política de ir por todo. Y tuvieron que luchar porque no les quedó otra. Porque no es que los rectores son combativos, etc. No. Los rectores son funcionarios del Estado capitalista y como tales tienen que maniobrar, digamos, con los presupuestos que tiene. El gobierno los ahoga presupuestariamente, no les queda otra más que tener que convocar acciones para, mínima, defender, su presupuesto. Ahora, los estudiantes, si hubiéramos iniciado ese proceso, lo hubiéramos llevado hasta el final. Hubiéramos sido no solamente por un aumento presupuestario miserable, que encima, como demostraron los rectores, cuando fue que la UBA se cortó sola, que Jacobiti salió a anunciar un aumento de presupuesto, pero solo para la UBA, dejando en banda a todo el resto de las universidades, en el marco de una marcha federal, cuando veníamos de ese proceso, o sea, era hasta una provocación. En ese sentido, justamente esa es la política de los rectores, arreglar, transar migajas a cambio de la gobernabilidad, porque lo que no quieren es que el mundo estudiantil irrumpa como un actor específico, porque los estudiantes tenemos como tradición ir hasta el final con nuestros reclamos. Porque no reclamamos solo como generación por un aumento presupuestario miserable, sino por becas, también reclamamos por nuestros docentes por aumento para su SADA, por los centros de investigación, el programa integral el que tenemos los estudiantes para defender la educación pública. No es un programa acotado, es un programa que incluye todo. Y es por eso que los estudiantes, para de Yabasta, consideramos que somos el sujeto político de la universidad. Somos su razón de ser.
sea, las universidades existen para formar profesionales, y esos profesionales, el proceso de formación, somos los estudiantes. Ahora, los estudiantes, en parte también por la juventud y por la composición social, le aportamos un montón de dinamismo, de vida política, y digo, como dije recién, fuimos los que le aportamos masividad a la marcha. Ahora, esa masividad y esa dinámica que los estudiantes podríamos haber profundizado fue lo que las organizaciones estudiantiles ligadas al peronismo, a la Franja Morada y a Patria Grande se encargaron de evitar. O sea, son organizaciones que se han apoyado en un fenómeno, por ejemplo, que es importante remarcar, un fenómeno real que aconteció en la realidad, que fue, valga la redundancia, que fue la pandemia, que la pandemia tuvo elementos conservadores, reaccionarios sobre la conciencia de los sujetos y particularmente de los estudiantes. Nos atomizó, nos encerró en nuestras casas, nos fragmentó como sujeto político y contribuyó a un clima, digamos, de estado de infantilización de sectores del estudiantado y de la juventud. Saliendo de eso, años después de salir la pandemia, bueno, ciertos elementos de eso todavía quedan, y las conducciones burocráticas del mundo estudiantil, y decimos burocráticas porque son las conducciones que no convocan a las bases, no convocan a asambleas, no convocan a instancias de deliberación colectiva, y mucho menos pelean hasta el final por nuestro reclamo. Esas conducciones han aprovechado esa situación para desmovilizar y pacificar el estudiantado. Entonces, en ese sentido, bueno, nos parece importante discutir, bueno, cómo es que estas organizaciones, o sea, qué interés juega ahí, porque lo que sucedió es que hubo una subordinación del estudiantado a la política de la gestión. Y esa subordinación fue enmascarada con la consigna de unidad interclaustros. O sea, diciendo que era una unidad entre todos los claustros, lo cual a priori suena bien, como bueno, sí, nos juntamos con los docentes, con los no docentes, con los trabajadores de la universidad y todos juntos luchamos contra el ajuste de mi ley que nos afecta a todos. Eso a priori suena bien. Ahora, en los hechos, políticamente implicó una subordinación que se vio como, por ejemplo, la inhibición de la política que llevaron a cabo las organizaciones estudiantiles, no convocando asambleas, no preparando la movilización del 23, no garantizando los transportes para llegar a la movilización. En el marco de esto de la movilización, después el proceso de conjunto tampoco le dieron continuidad. No es que convocaron al día siguiente asambleas en todas las facultades hasta que el gobierno entregue la guita del presupuesto. No ocurrió eso. ¿Por qué? Porque no quieren que el movimiento estudiantil irrumpa, porque saben que si el movimiento estudiantil irrumpe masivamente y con una mayor radicalidad, bueno, eventualmente se pone en cuestión la gobernabilidad. Se pone en cuestión que las cosas sigan funcionando normalmente mientras este gobierno destruye nuestras condiciones de vida y vende el país. Uy, me quedan 3 minutos, bueno. Yo con eso termino. Voy a hacer esto. Yo tengo fama de hablar mucho. Pero bueno, ya con esto termino. No, esto, o sea, fue una subordinación consciente, digamos, de esta. O sea, que hicieron estas organizaciones. Fue una acción consciente de estas organizaciones para inhibir el movimiento estudiantil. Y en ese marco, bueno, o sea, hay una cosa que sí nos interesa recalcar, que no me quiero olvidar, que es que tiene una política que maleduca el movimiento estudiantil, estas organizaciones. ¿Por qué digo que maleduca? Porque los estudiantes tenemos una perspectiva, que es lograr mejores condiciones de cursada, mejores condiciones en la universidad, más presupuesto, etcétera, becas, todo el programa que podemos tener los estudiantes. Ahora, para llevar a cabo esos objetivos, necesitamos la organización, necesitamos darnos un método, y como decía un profesor, que bueno, nosotros es muy querido por la de Yabasti, por los compañeros de la universidad, Pablo Bonavena, que hoy no pudo venir, profesor de Sociología de la UNLP, todo lo lindo que tiene la universidad pública se debe a un sujeto y un método. Ese sujeto es el método estudiantil y ese método es la acción directa. Y es a pesar de las conducciones de la gestión universitaria que se han encargado sistemáticamente de erosionar esas conquistas. Y hoy lo que vemos es eso, ante un ataque tan brutal como el del gobierno, estas conducciones, en vez de educar a los estudiantes en ese método, en la acción directa, en la asamblea, en la organización, en la movilización, en reclamar todo lo que nos corresponde, se adaptan y negocian migajas mientras acá el gobierno viene por todo. Y maleducan también en qué? En no educar en la solidaridad internacional con Palestina. Porque Palestina hoy realmente es una cosa que si Palestina, digamos, el genocidio se consolida, estamos en peores condiciones en todo el mundo para pelear por nuestros derechos. Entonces es muy importante que los estudiantados a nivel mundial, como hacen los estudiantes en Estados Unidos y en Europa, si nos solidaricemos con Palestina, que le asistemos un golpe a Milei, que es uno de los principales aliados del sionismo internacional, que hoy está ejerciendo este genocidio, para asistirle un golpe a este gobierno, para conquistar nuestros derechos
para derrotar este ajuste, este plan económico y para de esa manera poder avanzar un proceso de mayor politización y de mayor desarrollo del movimiento estudiantil y de la clase obrera en un proceso de unidad obrero estudiantil, que nos permite ir más allá y pensar, como pasó en el mayor francés, pensar un poco más allá de lo real y de lo posible y poder imaginar un mundo distinto. Eso es un poco lo que queremos abordar desde Ya Basta. Y la idea de traer a los compañeros docentes será para que nos transmitan estas experiencias, digamos, históricas que han tenido, que han sido parte de esta tradición, y nosotros queremos retomar ese hilo de tradición. Y por eso invitamos a los compañeros a que no nos cuenten solamente su lucha docente, sino también cómo luchar en su momento como estudiantes. Así que bueno, yo hasta ahí.